Hola, Dios te bendiga. La bendición de nuestro Señor sea contigo y conmigo, ahora y siempre, hasta que Él venga por su pueblo. Mira, yo ahora quiero hablarte un segundito sobre algo que yo dije en una de mis meditaciones anteriores. Eh, yo dije que Dios trata y habla y utiliza a personas esforzadas y valientes. Que a Dios le gusta trabajar con la gente que sea esforzada y valiente. Y es cierto lo que dije, pero quiero aclarar una cosita de que hay veces que no somos esforzados y valientes, pero Dios nos convierte en eso. Por eso dije que cuando Dios te va a entregar un trabajo, el primero te adiestra, te enseña para luego colocarte donde tú tienes que estar. Entonces, sí es cierto que Él utiliza gente esforzada y valiente, y tiene que ser así, porque la palabra dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Así que cualquier persona que quiera trabajar para el Señor y quiere estar en este camino, va a tener que ser valiente. Pero muchos no venimos a Cristo con esas cualidades de ser esforzado y valiente, pero el Señor nos transforma. ¿Mm? Como Él tiene propósitos en nuestras vidas, entonces nos transforma. Y quiero leerte este pasaje para que tú veas a uno de los discípulos de Jesús, cómo fue uno de los primeros que el Señor transformó. Y dice así en San Mateo 14, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y luego, cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Esos discípulos eran miedosos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te fijas? Dice dos veces que tuvieron miedo sus discípulos, a los que él llamó para que lo acompañaran en el trabajo. Él los llamó tal y como eran, con sus temores, con sus debilidades, para que lo acompañaran, pero era porque él tenía propósito que luego que ellos vieran su vida, él les enseñara y caminaran con él, entonces ellos iban a lograr hacer el trabajo que el Señor tenía para ellos. Y de hecho fue así, aunque dieron estas muestras de temor, y no solamente aquí, como dice el pasaje, que tuvieron miedo, sino también acuérdate que él le negó porque tuvo miedo. Cuando a Jesús lo tomaron y luego Pedro seguía de lejos y una muchacha lo vio y lo vieron dos veces, otros hombres, y las dos veces él le negó y le dijo: no, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, fue el miedo que también lo engañó. Y ya el Señor se lo había dicho: tú vas a ver, me vas a negar tres veces. Es decir, que lo que quiero decirte es que Pedro tenía miedo y los discípulos tenían miedo, pero Dios hizo de ellos otro tipo de persona, porque después tú ves en la Biblia, si la lees, como ellos predicaban el Evangelio y hasta murieron valientemente por el nombre de Jesucristo. Es decir, que Dios eh, nos conoce bien.
Y recuerdo la historia de una joven que trabajaba en una oficina, una joven sencilla, cristiana, que tenía en su corazón el servir al Señor y vivir para Él y obedecerle. Pero precisamente le faltaban algunas cualidades y ella en su oficina trabajaba en alguna de sus funciones, pero la reconocían como laboriosa. Era trabajadora, laboriosa, seria, llegaba temprano y hacía su trabajo. Pero todos sabían que era cristiana y muchísimas oportunidades abusaban de ella en muchísimas formas de trabajo y risas y cosas. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ella era cristiana y a veces ellos entendían que ella era soqueta. Soqueta es una gente tonta que no, que deja que los demás hagan con ellos lo que quieran. Entonces la veían como soqueta, como tonta, y creían que ser cristiano es sinónimo de, de tonto. Entonces, pero ella era una muchacha ejemplar. Pero a pesar de todo eso, por su, por su trabajo, ella fue ascendida un poquito más de puesto. Pero ¿qué sucede? Ahí, en esa posición ya que le pusieron, ya tenía serios problemas de autoridad. Tenía serios problemas de autoridad, pero ella reconocía que no era culpa de los demás, sino que era culpa de ella, de sus temores, de los temores que la prendían, que la azotaban. Entonces, en las madrugadas ella siempre se levantaba a orar y un día oró al Señor y le dijo: Padre, yo quiero copiar de ti todo. No es posible que yo sea una cristiana y que tenga falta de autoridad, que los demás crean que pueden hacer conmigo lo que quieran, porque atento a que soy cristiana, como que yo soy permisible, puedo ser permisible en todo y estoy fallando en mi trabajo y estoy fallando como cristiana. Yo necesito, Señor, copiar de ti todo. Yo veo que la palabra dice, ella decía, la palabra dice que tú tenías autoridad y que todos te respetaban por tu autoridad. Así que yo no quiero copiar de ti, Señor, solamente la mansedumbre. Yo también y tu misericordia. Yo quiero copiar de ti también tu autoridad. Tú tienes que ayudarme a que yo tenga autoridad. ¿Sabes algo? Ese día ella sintió que el Señor desde los cielos escuchó su oración y hasta se rió y le dijo: ok, mamita, ¿tú quieres autoridad? Yo te voy a ayudar. Yo te voy a enseñar a tener autoridad. Pero para eso te voy a tener que pasar por muchas experiencias difíciles. Y déjame decirte que esa joven ahí en ese trabajo comenzó a pasar por sumamente experiencias sumamente difíciles con los poderosos de la oficina, es decir, con los grandes, con los jefes grandes, es decir, no con los chiquitos, con los jefes más grandes. ¿Por qué? Porque el Señor comenzó a enfrentarla a momentos en los que ella tenía que decir: yo no hablo mentira, yo soy cristiana, yo no robo, yo esto, yo lo otro. Tuvo serios problemas, pero Dios le demostró a ella que Él es el mismo Dios que puso a Daniel en gracia delante de Nabucodonosor, el que puso a José en gracia delante de Faraón, el que hizo todas estas obras que la Biblia dice de los que le sirven. Le da la autoridad, tiene que enfrentarlos a momentos difíciles, muy difíciles, donde ellos van a tener que sacar de eso que Dios tiene y que ellos no tenían, pero que ellos lo pidieron, ¿verdad? Porque querían ser semejantes a su Señor con el carácter de Cristo. Y pasó lo que le pasó a Pedro. Fueron transformados. Ella fue transformada. Se convirtió en una guerrera, una verdadera guerrera. Pero ¿a cambio de qué? Del Señor hacerla pasar y experimentar por situaciones difíciles. Eso pasa en nuestras vidas. Entonces, Pedro también tenía miedo, los discípulos tenían miedo. Lo dieron ejemplo aquí en la palabra de que eran miedosos, pero ellos no terminaron siendo miedosos. Ellos en principio eran así, pero el Señor sabía a quiénes había llamado. Y por eso que te digo que cuando digo que Dios trabaja con gente valiente y diligente y esforzada, es cierto. Pero si tú no lo tienes, si no tienes esas cualidades y la entiendes,
puedes hacer como esa joven, acercarte al Padre Celestial, que sí tiene la manera y la estrategia y las formas sabias de cómo darte lo que tú no tienes, los dones que tú no tienes, la valentía que tú no tienes, como lo hizo con Pedro, que luego terminó, ya tú sabes, predicando la palabra y pasando muchas vicisitudes, persecuciones, cárceles por causa del Evangelio, pero se comportó como un hombre y como un siervo varonil y valiente. Así que, por eso te digo en esta mañana, no venimos a Dios realmente con las cualidades muchas veces que queremos, ni que Él quiere. No, no todos venimos. Hay algunos que nacen con cualidades que Dios también se las dio, pero hay muchos que no, que tienen que pasar primero por el proceso que Dios tiene para hacerlos de ellos los líderes y los siervos y los hombres de Dios y mujeres valerosos para honra y gloria de su nombre. Así que no te resistas al látigo de Dios, a la lija de Dios en tu vida, a las circunstancias por las que tenga que pasarte con tal de hacer de ti el hombre o la mujer que Él quiere, porque todo es para honra y gloria de su nombre y para cumplir un propósito también para Él. Él se goza cuando ve a sus hijos transformados. Dios te bendiga.